El baño es un espacio seguro para decir lo que pensamos. Por eso hoy, en colaboración con Canistén B, nos encontramos en nuestro baño. Y lo que hablamos en el baño, hablémoslo sin tabú. Bienvenidas a este nuevo segmento. En el baño, hablemos sin tabús entre nosotras. Chicas, estamos en nuestra zona segura en el baño, porque aquí en el baño hablamos sin tabús entre nosotras, gracias a Canistén. Pero estamos muy tristes porque ya va a ser nuestra última cápsula con Canistén entre nosotras, pero obviamente nosotras siempre vamos 100 pasos adelante. Y dijimos, no, es demasiada información que queremos tener de verdad una profesional que nos aclare cualquier duda que tengamos sobre este tema, y obviamente nos trajimos a una ginecóloga experta en el tema, que obviamente vamos a hacerle todas esas preguntas que no hacemos por vergüenza. Así es. Que es más, todas ustedes participaron en la encuesta y recibimos demasiadas consultas y definitivamente aquí se las vamos a aclarar gracias a la ginecóloga. Hoy nos acompaña Gabriela Navarro, ginecóloga. Bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias, chicas, y muchísimas gracias a Canistén por la oportunidad de estar acá resolviendo dudas en todo lo que yo les pueda ayudar. ¿Usted está preparada para todas las preguntas que le... Esperemos que sí. Vea, porque Son estamos muchas. en el baño y aquí hablamos sin tabús, doctora. Claro, sí, no, ¿Está con todo bien? gusto. Perfecto. Nosotros dijimos, no nos podemos ir de este baño con ninguna duda. Así es. Y lo importante que es hablar de esto sin tabús, ¿verdad? Porque todavía hay mujeres que hablan como con pena de alguna infección vaginal o algo así, y la idea es que tenemos que hablarlo sin tabús. Claro, yo lo que les digo siempre a las pacientes, por el simple hecho de ser mujer, tener chance de tener una infección vaginal. Uh-huh. Y al tener esa oportunidad, ¿verdad? Esa idea de que nosotros todas vamos a pasar por alguna infección vaginal, tenemos que tener la información. Y la información para atacar de la mejor manera y también, obviamente, para que nuestro cuerpo responda y ojalá no volver a caer ahí. Es correcto. Es lo que venía. Verás todo lo que hemos aprendido, doctora. Nosotras ya hemos tenido muchos episodios donde nos venimos al baño a hablar de todo este tipo de cosas y nosotras de verdad desconocíamos muchas cosas también. Entonces, qué importante. Muchas gracias por estar acá también. Un placer. Bueno, ahora sí, como dicen, hermanos, a la obra. Primera pregunta, empezamos. Vamos. ¿Por qué siempre tengo tanto flujo vaginal como si fuera mi periodo? Ok, aquí es importante, obviamente, porque todas las vaginas tienen flujo. Y nosotros tenemos que conocer que la vagina también tiene un olor y es un olor característico, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros estamos preocupadas, tengo un flujillo que de pronto me queda en la ropa interior o después de las relaciones sexuales. Entonces, tenemos que identificar qué situaciones me pueden llevar a tener un flujo vaginal. Okay. Bueno, muchas que son las infecciones, que obviamente vamos a tocar muchísimo más a fondo el día de hoy, pero hay situaciones que no necesariamente van con una infección que nos llevan a tener flujo vaginal. Lo que es el flujo ovulatorio, lo que es el flujo menstrual, obviamente, y también cuando tenemos situaciones de excitación. Per se, la vagina tiene la capacidad de generar un flujo y ese flujo no necesariamente es patológico. Las situaciones que tenemos que identificar cuando ese flujo ya no es normal, cuando tiene un mal olor, cuando me genera irritación, cuando me genera picazón, y en esas situaciones es cuando sí tenemos que consultar por la posibilidad de una infección. Okay. Así se llama entonces, el flujo que aparece antes del ciclo se llama flujo ovulatorio. El flujo ovulatorio es a mitad del ciclo y el flujo fisiológico es el que tenemos a lo largo de todo el mes. Uh-huh. Que es el que no tiene ni color ni olor. Ni no debería tener un olor, por lo menos no fuerte. Okay, y como estamos en el baño y hablamos sin tabús, voy a hacer una pregunta. ¿Ese flujo vaginal normal es totalmente transparente? ¿O puede variar, no sé, puede salir un poquito más blanquito sin tener necesidad de ser una infección, o definitivamente tiene que ser solo un tipo? No, la mayoría de veces nos educan, ¿verdad? Que el flujo tiene que ser transparente. Sin embargo, pues no, puede variar. Okay. Va a variar en qué método de anticoncepción tenemos nosotros de planificación, ¿verdad? Diferente el flujo de una paciente que está usando pastillas anticonceptivas que de una que está usando, por ejemplo, un dispositivo no hormonal o alguna que del todo planifica con preservativo, entonces pues no tiene ningún medicamento ingerido, ¿verdad? Entonces ahí el flujo puede variar. La dieta también es muy influyente. Si nosotros tenemos una dieta alta en carbohidratos, alta en azúcares, muy probablemente nuestro flujo, va a variar y ese flujo pues obviamente sí va a tender a ser un poquito más blanquecino. Okay. Sin embargo, pues no grumoso, que esa es la diferencia que tenemos que hacer con infecciones. Ve qué importante lo que dice la doctora, porque yo me quedé pensando, hay un flujo vaginal fijo, puede cambiar ese flujo vaginal que sea sano, y sí,
Vea lo que dice, lo que no puede ser es grumoso. Marcia lo catalogó, doctora, como queso cottage. Así mismo, y eso dicen Para los que libros en realidad. Y eso dicen los libros. Eso no lo digo yo. Bueno, lo dicen los libros. Perdón, Marcia, perdón. Bueno, la doctora lo terminó. Aprovechando que estamos en consulta, es para una amiga. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es el flujo normal para una mujer que utiliza una T como método anticonceptivo? Ok, cuando hablamos Para una de amiga. T, vamos a diferenciar si hablamos de un dispositivo, porque dentro de los dispositivos intrauterinos, que a todos les conocemos como T, puede ser un método hormonal, que liberan usualmente el levonorgestrel, que es un tipo de hormona, o un método no hormonal, que son la T de cobre y T de plata. Cuando usamos un método no hormonal, el flujo realmente debería seguir siendo fisiológico, debería seguir siendo como cuando no tenés absolutamente ninguna hormona, que es este que hablamos, que normalmente, comúnmente es transparente, pero puede variar y ser un poquitito más blanquecino, ¿verdad? Ok. Usualmente las pacientes que ya utilizan un método, un dispositivo intrauterino de índole hormonal, van a tener tal vez una reducción de este flujo blanquecino y va a ser un flujo más transparente, un poquito puede ser inclusive viscoso y muchas ocasiones estas pacientes tienden a reducir su cantidad de flujo también, que es esperable por la fisiología del método anticonceptivo que están usando. Ok. ¿Ve vos? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no sabía, por ejemplo, eso tampoco, de que el método anticonceptivo que uno utilice puede variar el flujo. ¿Ve? Venimos con otra pregunta. Ok. Me dice, me dan infecciones vaginales muy seguido y no tengo pareja ni relaciones sexuales con nadie. Ok. Ese tema sí, bueno, súper importante, ¿verdad? Porque ahí tenemos como una mala interpretación de que toda infección vaginal es transmisión sexual. E inclusive, ¿verdad? Hay pacientes que sí tienen una vida sexual activa con un solo compañero y muchas veces a la mínima infección ya lo quieren ir a matar. Y no necesariamente todas las infecciones son de transmisión sexual. ¡Es su culpa! Total. Entonces, bueno, aquí es importante hacer una diferencia, ¿verdad? Cuando tenemos una simple vaginitis, que es una irritación, a cuando ya tenemos entonces una infección per se. Infecciones, vamos a tener obviamente diferentes microorganismos y estas van a ser diferentes infecciones. Las más características cuando no tenemos una vida sexual activa, infecciones por bacterias o infecciones por hongos. Okay. Por bacterias muchas veces es por aseo, ¿verdad? Desde cómo se limpia la paciente cuando va al baño, desde cómo está lavando su ropa interior, desde qué formas de aseo tiene, si está usando o no un jabón íntimo. Todas esas cosas usualmente predisponen a infecciones por bacterias. Okay. Y aquí el famoso tema, pues, de la cándida, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí sí, la cándida, ¿qué es? La cándida es un hongo. Okay. Y nosotros podemos tener una vulvovaginitis por candidiasis, que es este famoso hongo, y no necesariamente es de transmisión sexual. Menos de un 10% de las cándidas son de transmisión sexual y menos de un 10% de los pacientes masculinos van a ocupar un tratamiento por una infección por cándida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me da la cándida? ¿Por qué tengo esas infecciones? Como dice la pregunta, si no tengo relaciones sexuales. Bueno, por el simple hecho de que la vagina tiene como nosotros lo que tenemos es un microbioma, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es eso? Un ecosistema. Y ese ecosistema consiste en que tengo que tener en mi cuerpo bacterias buenas, bacterias que no quiero ahí, y dentro de eso también tenemos hongos. La cándida per se es un hongo que normalmente puede habitar con nosotros y no es malo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando este hongo crece sobre todas las otras bacterias, ¿verdad? Cuando hay una desregulación de este ecosistema, entonces ahí sí tengo predisposición a una infección. Okay. Y si una cándida no está bien tratada, voy a tener infecciones a repetición. Okay. Que es la famosa cándida recurrente. Entonces, sí, es cierto que las relaciones sexuales pueden llevarme a una infección por cándida, pero muchísimas otras cosas que no tienen nada que ver con relaciones sexuales también. ¿Cómo qué? Lo que hablábamos de la dieta, el aseo. Sí, de pronto también, bueno, al ser un hongo, la cándida, yo siempre les digo a las pacientes, imagínense cuándo crece un hongo en la pared. Cuando hay humedad, cuando hay un ecosistema, ¿verdad? O un ambiente que no queremos. Lo mismo con el pH vaginal. Si yo voy a la piscina y me dejo el vestido de baño muchísimo tiempo húmedo, casi que seguro que voy a tener una infección. Wow. Si fui al gimnasio y me dejé además la ropa sudada, tallada por muchísimo tiempo, casi que seguro también. Entonces muchas veces las pacientes me dicen, ya cambié toda la ropa interior, que la famosa ropa interior tiene que ser de algodón. Y a veces no es tanto eso, sino hacer cambios más pequeños, ¿verdad? Una toalla, si son de las pacientes que tienen reglas por 7, 8 días, el uso de toalla sanitaria tanto tiempo también me está predisponiendo a una infección. Entonces, tenemos que evitar lo que es esta famosa humedad, que es lo que me genera cambios en el pH de la vagina que no quiero tener.
Entonces ahí es una de las razones por las que esta paciente que no tiene vida sexual activa, pues puede estar incurriendo en infecciones a repetición. Ok. Todo eso lo habíamos, ¿verdad?, mencionado también en episodios pasados. Qué importante es la humedad en esa parte de nuestra zona B. Y que la mayoría de causas tienen que ver conmigo y con mis hábitos, no con el otro. Claro, Sí. totalmente. Siempre Pero les como digo, siempre se hace más fácil culpar al otro. totalmente. Así funciona. ¿Habrán habido separaciones por infecciones vaginales? Puede Tal ser. vez mal informadas, claro que sí, Estoy ¿verdad? segura que sí. Claro que sí, si no Separaciones vas que a un Canestén me pudo profesional y no evitar, te... pero bueno. A veces sí. llegan a la consulta y vos les das 20 minutos de cambio de hábitos, de qué pudo haber pasado. Y al final de la consulta, doctora, entonces mi marido No me fue infiel. No hizo nada, ¿verdad? Y se quedan ahí todavía con la duda, pero no. Ok, Qué impresionante No, es pero es que sí, la aunque uno lo crea, desinformación. 100%. Pero bueno, así que no se preocupen. No pasa por ahí eso. No siempre. Una pregunta, Bueno, doctora. siempre. Es cierto, doctora. ¿Hay algún riesgo más allá cuando uno sufre de infecciones vaginales recurrentes? El riesgo de cronificar las infecciones, ¿verdad? Pues muchísimo. Desde lo psicológico, que ya para mí es normal vivir con picazón, vivir con sequedad, vivir con irritación, que para mí es normal no querer ponerme vestido de baño porque sé que me va a generar obviamente escozor, porque tal vez la tela del vestido de baño no me favorece el ambiente que yo tengo a nivel vaginal. Entonces, bueno, causas, o sea, montones de consecuencias a nivel psicológico y a nivel fisiológico, y obviamente que hablamos un poquito más ya a nivel de salud, de lo que es la salud íntima, pues también una infección obviamente conlleva una inflamación, y una inflamación crónica, pues ahí sí. Entonces tiene que riesgos, obviamente me van a doler las relaciones sexuales, voy a comenzar a tener más sequedad, porque ya no es ese flujillo que estaba característico, ese que estábamos hablando al inicio, sino que una inflamación local a nivel de muchísimo tiempo, cuando cronifica, puede llevar muchísimo a sequedad, más bien, a falta de colágeno. Son pacientes que tienen la vagina un poquito como acartonada, el cervix al estar inflamado puede empezar ahí a secretar otro flujo, ¿verdad? Que se puede ser malinterpretado, y en algunas alteraciones puede dar también alteraciones en la citología, en lo que es el Papa Nicolau. Entonces, a nivel crónico, pues sí hay consecuencias fisiológicas, ¿verdad? Que tenemos que obviamente estar como atentas de no llegar a eso. Y muchísimo más importante, pues el rascado crónico. Usualmente las uñas pues no las tenemos tan limpias todos los días, ¿verdad? Y el rascado crónico pues puede llevar a infecciones ahí sí por bacterias o por otros microorganismos, que por estarme rascando la cándida, que al final era un hongo, pues ahí sí ya le metí una bacteria, ¿verdad? Y eso puede llegar a ser muy peligroso también. Doctora, cuando usted habla de inflamación, perdón la pregunta, pero aquí yo voy a preguntar de todo. ¿La inflamación es a nivel de la vagina, o sea, hay inflamación de vientre bajo o algo así como? Estas infecciones usualmente lo que se caracteriza es por tener una vulvovaginitis. Ok. Entonces, el itis siempre tenemos que acordarnos que nos habla de inflamación. Vulvovaginitis es vulva y vagina, o sea, la parte externa y parte interna. Wow. Normalmente, ¿verdad? Hablamos de que va a ser labios mayores, labios menores, clítoris, inclusive también la zona anal. Ya en casos, pues, ya muchísimo más desregulados, pacientes diabéticas, obesas, sí se ha visto que la cándida puede ascender, estar en Monte de Venus y pues también en lo que es entrepierna, ¿verdad? Wow. Se escucha y se siente bastante doloroso. Sí, demasiado. O sea que lo mejor es, literal, la primera señal de alerta, correr. Claro. Y ahí, que dicha que lo mencionas, porque ahí es muy importante la cantidad de pacientes que se automedican, ¿verdad? Me pica, bueno, entonces un ovulito, me hago esto, me hago lo otro, y no es tan fácil. Menos de un 30% de las veces que a nosotros nos pica ahí abajo es por una cándida. Muchas veces es sequedad, muchas veces es una indicación de que tengo que cambiar mi anticonceptivo, muchas veces alergia al látex, pues muchísimas cosas que me pueden estar irritando que no necesariamente es una cándida, ¿verdad? Entonces es súper importante no autodiagnosticarnos y peor aún, no automedicarnos, porque entonces ahí sí puede haber una resistencia. Si yo consumo un óvulo una vez cada mes, pues probablemente me alivió 1 o 2 días, pero no estoy tratando el problema de fondo. Entonces, esa disbiosis, que es esa alteración en los microorganismos que nosotros deberíamos tener ahí, pues cronifica. Y al cronificar hay un montón de bichitos que están colonizando donde yo no quiero que estén.
Entonces puede llevarme, sí, a cándidas recurrentes, puede llevar a un pH vaginal más básico que ácido, que no es lo que nosotras ocupamos en las pacientes, por lo menos en edad fértil, ¿verdad? Que ocupamos siempre un pH ácido. Y todos esos cambios, pues obviamente son las pacientes que llegan con 3, 4 años. No, doctora, para mí es normal que cuando me baja la regla me empiece a picar. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros, ahí sí, la regla está pronta a bajarnos, usualmente el pH vaginal tiende a estar un poquito más básico que ácido. Entonces ahí el hongo ataca, ahí el hongo es feliz y el hongo llega y coloniza, ¿verdad? Y no es el mismo hongo. Muchas veces las pacientes me dicen, no, doctora, tengo 5 años, 3, 4 años de lidiar con este hongo, y muy probablemente que no lo sea. Muy probablemente en algún momento tuviste una cándida albicans, después tuviste una cándida glabrata, porque dentro de la cándida pues también hay varios tipos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que atacarla de la mejor manera. Y sí, el medicamento, obvio, es súper importante, siempre guiado por un médico, ¿verdad? Y ahí yo no tengo nada en contra de los farmacéuticos, pero ¿qué es el tema de los farmacéuticos? Que no te están revisando. Entonces, de pronto la descripción que vos me das de lo que sentís o de cómo vos ves el flujo, pues tal vez no es lo que tenés, ¿verdad? Y a la hora de revisarte, no, mira, el flujo corresponde más bien a una vaginosis bacteriana, pero a vos te pica y pensaste que era cándida. Entonces, de pronto decís picazón a nivel de alguien que no te está revisando y pues te van a recetar algo que no necesariamente ocupas. Okay. Y de pronto una diferencia rápida entre la cándida y la vaginitis. Ok, la vaginitis usualmente es la inflamación, ¿verdad? Que puede darse por muchísimas cosas, desde la alergia al látex. Las pacientes premenopáusicas que tienen sequedad vaginal, que tienen falta de ácido hialurónico, pues usualmente sí están irritadas. Entonces hablamos de una irritación, una inflamación. La cándida per se va a ser este hongo que me genera el flujo que vos hablabas, que es el flujo blanquecino, grumoso, que está acompañado de un escozor, de una picazón, que me puede picar también labios menores, labios mayores. Ahí ya hablamos de la cándida. Ahora, lo que pasa es que una es consecuente de la otra, ¿verdad? El tener cándida me puede llevar a la inflamación, ahí estamos claros. Y la diferencia, entonces, con una vaginosis, que la vaginosis es una infección de bacterias, la infección por bacterias usualmente sí es más fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque genera un flujo verdoso, genera un flujo grisáceo y usualmente, por no decir siempre, están acompañadas de mal olor. Entonces, de pronto no me pica, pero el olor es a pescado, ¿verdad? Es un olor insoportable. Yo estoy sentada aquí y siento que todo el mundo me está oliendo. Eso es una vaginosis bacteriana. Ok. Más claro que el agua, ¿verdad? Ok. Otra pregunta dice, ¿qué se puede hacer para mejorar el olor si en la higiene se está haciendo bien? O sea, como que tiene mal olor, pero tiene buena higiene. A veces el exceso de higiene, ¿verdad, Doc? Claro, ahí es lo mismo, ¿verdad? Nosotros al tener un jabón íntimo, claro, me compré el jabón íntimo, me lo recomendaron en la farmacia o me lo recomendó la higiene, pero si yo lo uso 3 veces al día, estoy barriendo con lo que debería estar ahí bueno, ¿verdad? Entonces, pues tampoco un jabón íntimo debe ser usado en exageración. Jabones íntimos, ojalá que sin olor en realidad. Y pues nosotros, lo primero que les decía, tenemos que tener en cuenta que la vagina tiene un olor característico. Ahora, si yo veo que el olor pues no anda como debería de ser, o yo lo percibo que es un poquito más fuerte, incómodo, pues muchísimas veces no es tanto el olor, sino la sudoración. Pacientes, como les decía antes, que son obesas, que tienen sobrepeso, que usan mucha ropa tallada, ¿verdad? Pues la sudoración de la zona va a tener un olor. ¿Okay? Y no debemos usar desodorantes. Tenemos que utilizar una ropa más apta para nosotros y obviamente hacer variaciones en la dieta. Una dieta rica en ajo, una dieta rica en orégano puede llevar a que el olor vaya mejorando. Ahora, no quiere decir que me voy a poner el ajo, el orégano ahí, por favor, que también lo he visto. Todas con el ajo. Que también lo he visto. Es una dieta que obviamente podemos variar. Una dieta, ojalá, yo siempre le digo a las pacientes, tenemos que acidificar el ambiente. Si la vagina tiene que estar ácida en una paciente en edad fértil, hablamos de un pH de 4.5 para abajo. Si yo quiero eso, ¿qué tengo que hacer? Acidificar todo mi ambiente. Lo más fácil. En la mañana, consumite un vasito de agua con medio limón. Un vasito de agua con una tapita de vinagre de manzana. ¿Sabe a diablos? Sí, pero ayuda un montón. Yo lo hago, el vinagre de manzana. Y lo puedes diluir en el juguito de naranja, ¿verdad? Al final de cuentas, pero acidificar el ambiente corporal siempre me va a llevar a tener una mejor higiene a nivel de salud íntima también. Doctora, y en cuanto a las depilaciones, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Hay que tener esa zona siempre depilada en su totalidad? ¿Una parte? ¿Sí? ¿No? El asunto de la depilación, además de ser un tabú, es más como un requerimiento social, ¿verdad? Al final de cuentas, a veces las pacientes se disculpan. No, doctora, no me dio tiempo de depilarme. No tenés que depilarte para ir al ginecólogo, es normal, ¿ok? O sea, la vagina tiene, la vulva pues tiene sus vellos
Y si vos los querés tener ahí, todo bien. Ahora, si no queremos, ¿qué podemos hacer? Bueno, ojalá que evitar el rasurado, ojalá que evitar obviamente ir a lugares que tal vez me van a aplicar cera, pero no es el lugar más aseado, porque ahí sí hay predisposición a que me entre una bacteria, ¿verdad? O sea, y no solamente hablamos de infecciones vaginales, sino también una dermatitis de contacto, infecciones en piel, ¿verdad? O sea, todas estas cosas tenemos que ojalá buscar el lugar más aseadito. Y si tenemos la posibilidad económica y de tiempo también de hacer una depilación IPL, láser, pues sí sería como lo mejor si es que yo quiero. Si al final de cuentas yo no quiero depilarme y no me incomoda tener mis vellos ahí, todo bien. La naturaleza es muy sabia, ¿verdad? Y los vellos en realidad están ahí también por una razón, que es justamente generar una barrera mecánica para el ingreso de estas bacterias y hongos que no queremos en vagina. Sí, una por otra, porque yo he escuchado que los vellos están ahí precisamente para proteger, pero también siento que si la zona está llena de pelitos, pues se genera más humedad. Claro. Y sí, pueden colonizar también. Y es lo mismo. Aquí volvemos al punto básico de todo, de la higiene. Yo puedo tener, y si quiero tener pelos, tengo pelos, no pasa nada. Pero si no tengo un buen aseo, pues esos pelos obviamente van a colonizar. Sí. Y no es lo mismo, ¿verdad? Las bacterias y hongos que nosotros igualmente tenemos a nivel de cuero cabelludo que los que vamos a tener a nivel de vulvar. Otra pregunta que hicieron mucho fue ¿por qué cada vez que tengo relaciones con mi pareja me aparece una infección vaginal? Okay. Porque el semen tiene un pH más básico. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿tengo que dejar de tener relaciones? No. Tengo que, obviamente, yo siempre, y esto a mí me encanta, porque las pacientes, como nos cuidamos la cara, ¿verdad? Todas las mujeres, y tengo mi skincare de la cara, y de pronto tengo como todo el hair care para todo el cabello. Tenemos que tener lo mismo a nivel vulvovaginal. Y no estoy hablando de que saquemos 15 minutos para ponerme cremita y de pronto si lo puedo hacer en buena hora, ¿verdad? Pero entonces es importante, si aplica o no que yo use un jabón íntimo. Y esto normalmente debe ser guiado por un especialista. No debemos ir a agarrar el primer jabón íntimo que encontramos ahí en el supermercado porque dice que huele a manzanilla o huele rico. No, o sea, tenemos que ver si ese jabón es apto para mí o si es lo que yo tengo en este momento de mis requerimientos, ¿verdad? Si necesito un hidratante externo, si necesito algún jaboncito o algo a base de clorexidina, todas estas cosas. El pH del hombre, el semen, siempre va a ser más básico. Entonces nos va a cambiar nuestro ambiente vaginal temporalmente. Entonces ahí sí es nuestro deber, ¿verdad? Y también, o sea, tenemos la posibilidad de nosotros acidificar nuestro ambiente. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, entonces con una dieta, como les decía, bajan carbohidratos, bajan azúcares refinados, obviamente el aseo que tenemos que tener después de las relaciones sexuales, para evitar infecciones urinarias, pues siempre orinar, evitar duchas vaginales, pero sí, ojalá estar sentado un ratito para que por gravedad, pues el semen pueda salir. Pero si en mi día a día yo mantengo un ambiente sano, un ambiente que todo lo estoy haciendo bien para que la vagina esté ácida, pues de tener relaciones sexuales 2-3 veces por semana en realidad no debería de generarme infecciones a repetición, porque la vagina está en la capacidad de volver a acidificarse después de la relación sexual. Ok. De hecho, esa fue una pregunta que nos ingresó. No sé si está en la lista porque son tantas. Sí, ese está acá. Sí, del semen y de qué hacer post relaciones sexuales para... Pero pues, no es necesario, digamos, uno tiene relaciones sexuales y es necesario ducharse o simplemente con la orina. Cuando usted va y orina, pues obviamente bota lo que hay que botar, el semen, no sé. ¿Es suficiente o si es mejor hacerse como dicen, solo con agua? Ok, como todo va a variar en el momento de tu vida en que estés. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces no va a ser lo mismo de pronto si yo tuve relaciones sexuales y estoy en un ambiente que tal vez no es mi casa, que no estoy en o sea, no sé, ¿verdad? Hay tantas situaciones que se pueden presentar. Entonces, pues ahí sí, obviamente la recomendación va a ser que tengas una ducha, por lo menos con agüita, ¿no? Pero si normalmente es tu pareja estable y demás, pues con solo la orina va a ser suficiente para eliminar. Doctora, ¿y qué se puede hacer para subir las defensas de la vagina? Ok. Bueno, lo que venimos hablando, ¿verdad? Lógicamente, tener buen aseo y la acidificación. Y dentro de acidificar va a ser diferente si estoy en un momento de mi vida de embarazo, por ejemplo, que no soy apta para todas las formas que tenemos de acidificar, o si de pronto estoy en una crisis ahorita por cándida, ¿verdad? Entonces tenemos que ahí hacer la diferenciación. Y el tercer punto son los famosos probióticos. ¿Qué son los probióticos, verdad? Bueno, me imagino que ya estamos un poquito familiarizados con el término, pero bueno, para los que no, yo siempre les digo a las pacientes, los probióticos son los bichitos buenos, los que sí quiero que estén en mi cuerpo.
¿qué es lo que pasa? Que no son los mismos bichitos los que ocupo en cuero cabelludo, que los que ocupo en piel, que los que ocupo en intestino y los que ocupo en vagina. A nivel país, pues realmente estamos un poquito escasos de probióticos que realmente sirvan para salud íntima vaginal, en particular en estos casos, ¿verdad? Pero sí los hay. Y dentro de los probióticos yo necesito esos bichitos, ¿verdad? Que son los famosos microorganismos, la mayoría son lactobacillus, que me van como a regenerar todo lo que es la zona vaginal. Para cándida, que es lo que estamos hablando ahorita, específicamente vamos a necesitar 2 tipos, ¿verdad? Que son el Rhamnosus y el Lactobacillus reuteri. Y estos que van a llegar a ser, justamente entonces van a poblar la vagina para estar con niveles de defensa mucho mejores para que el hongo no pueda sobrepoblarse. Entonces, para que el hongo se mantenga a raya. ¿Qué es lo que pasa con los probióticos? También, como todo, no es bueno exagerar. Entonces hay pacientes que me dicen, he tomado probióticos, doctora, por 6 meses. Claro, pero los probióticos no deberían usarse en ciclos mayores a 3 meses. Una vez que nosotros usamos probióticos 3 meses, tenemos que hacer una variación para que sean otras cepas las que vayan colonizando. Entonces, como les dije, bueno, existen 2 principales que me ayudan con la cándida, pero a nivel vagina no es lo único que ocupo. Hay probióticos, y este tema es importantísimo, saliéndome un poquitito de lo que es cándida, pero hay probióticos que se ha visto que nosotros al ingerirlo nos previenen infecciones por el famoso VPH. Entonces, los probióticos son un siempre sí. Si nosotros estamos en la posibilidad económica, obviamente, de ingerirlos cada 3 meses, hacer una variación e ir rotándolos, pues bien. Y si estamos en una situación aguda de una cándida a repetición, una cándida recurrente, entonces son por lo menos 3 meses de utilizar unos probióticos específicos para salud vaginal, lo que me puede ayudar. Ok, qué interesante. Ok, ¿se puede usar Canesten B para eliminar el hongo blanco que se hace en la vulva? Claro. Bueno, en Canesten tenemos 3 presentaciones, ¿verdad? En este caso, para vulva sería la Canesten B en crema, que sí se puede utilizar, colocar en vulva, inclusive por una semana o todos los días, o dependiendo obviamente el grado de infección, pues tu médico obviamente va a guiar a cómo lo tienes que usar 1 o 2 veces al día, pero sí se puede utilizar. Como todo, pues no podemos nada más comprar la crema y tenerla ahí por si la infección vuelve y vuelve. ¿Qué es lo que pasa? Que me va a servir siempre, pero no estoy atacando el problema de fondo, ¿verdad? Okay. Entonces la idea siempre es tenerla porque sí me va a ayudar en las crisis, pero tenemos que ver también, o sea, el ideal es no tener que llegar a ocupar una crema de estas, por lo menos no 1 vez al mes, que tengo las pacientes, las famosas, ¿verdad? No, doctora, ya resolví, ya me puse la crema y todo bien. Claro, y resolviste la forma aguda, que está bien, está súper bien, pero tenemos que agregar otras cosas para tratar el problema de fondo. Ok. ¿Y el óvulo? Es lo mismo. Claro, el óvulo es lo mismo, lo que pasa es que el óvulo va a actuar más a nivel vaginal, ¿verdad? La parte interna. Entonces, la paciente creo que está preguntando como la parte externa, me imagino que Montevenus, labios mayores y demás puede utilizar la crema, porque es lo que hablábamos, la verdad, la vulvovaginitis puede atacar toda la zona. Hay pacientes que sí, ¿por qué no? Van a necesitar un tratamiento multisistémico, entonces desde óvulos, crema y hasta tratamiento oral. Ok. Doctora, ya para cerrar, ¿una vagina sin olor es sinónimo de una vagina sana? Es muy difícil que vayas a encontrar una vagina sin olor. La vagina huele a vagina, ¿ok? Tiene un olor, es normal. ¿Qué es lo que pasa? Que ese olor puede ser muy leve, imperceptible inclusive, ¿verdad? O puede ser, ya hablamos de todo este tema que venimos tratando, de infecciones. Un olor fuerte normalmente no está asociado a algo sano y no necesariamente es algo malo o VPH, infección, lo que sea. Tal vez cambio de hábitos, como los dije anteriormente. Pero que una vagina no tenga olor va a ser siempre como difícil, ¿verdad? Sin embargo, un olor que no es perceptible o que es muy leve, pues sí está asociado ya a una vagina sana, por decirlo así. Entonces, si notamos algún síntoma por ahí diferente, tipo olor fuerte, picazón, ardor, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ir al médico. La recomendación siempre va a ser consultar. Uno no quiere quedar de odioso, ¿verdad? A veces las pacientes por WhatsApp, doctora, me pica, ¿qué compro? Qué difícil, porque te puede picar por un herpes, te puede picar por una cándida, o te puede picar por alergia al látex o la sequedad. O sea, son muchísimas cosas. Entonces, ante una situación de estas, donde obviamente las cosas no están marchando bien con mi salud íntima, pues la recomendación siempre va a ser consultar. Pero ¿qué puedo hacer para resolver de alguna manera los síntomas inmediatos si, por ejemplo, en el servicio público las citas están a mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno,
Idealmente, entonces, en ese caso, en el momento agudo de la infección, identificar si tengo un flujo que me está picando y es grumoso, pues existe casi que un 60-70% de que estemos hablando de una cándida. Entonces, vamos a atacarlo sí con cándida, ¿verdad? Usualmente el fluconazol, el clotimazol, todas estas son medicamentos que nos pueden ayudar. Si estamos hablando de un flujo que huele a pescado, que es un flujo verdoso, que es que no es tan grumoso más bien, sino que es grisáceo, normalmente nos estamos guiando hacia una infección. Y ahí sí, entonces tenemos que considerar un antibiótico. Importantísimo ahora que estamos en este tema, tratar de evitar el uso de los óvulos que tienen antibiótico y antifúngico, ¿verdad? O el antimicótico, porque no todas las infecciones necesitan antibiótico. Uh-huh. Y muchas veces el uso indiscriminado de los antibióticos más bien termina por empeorar la situación. Claro. Y ya cuando ataque el problema, pues entonces tener puntos a consideración importantes. Una dieta obviamente balanceada. No estoy hablando de que todas ahora hagamos una dieta keto, pero sí tenemos que evitar azúcares refinados y carbohidratos porque al hongo le encantan. La acidificación del ambiente, cosas tan simples y baratas como tomarme el medio limón en agua todos los días me van a ayudar sí o sí. De pronto sí puedo usar los probióticos, tener el aseo después de las relaciones sexuales y todas estas cosas pues son las que me van a llevar a que la cándida, ojalá que la desaparezcamos sí o sí. Que sí tiene cura, ¿verdad? Sí tiene cura, siempre tiene cura. Bueno, nos hubiera encantado pasar mucho rato aquí con la doctora, pero bueno, doctora, muchas gracias por el tiempo. Fijo, chicas, les aclaró demasiadas dudas. Recuerden que eso es un tema que se puede hablar sin tabús y también lo más importante siempre es consultar con un profesional, ¿verdad? Antes de cualquier decisión. Muchísimas gracias. Ay, gracias, te voy a extrañar, baño. Sí, gracias a Canestén B por este baño que representó para nosotras un espacio seguro durante 6 días seguidos. Qué belleza. No nos queremos ir, aprendimos demasiado. Sé que las chicas que nos escuchan también, así que muchas gracias a Canestén B por permitirnos hablar sin tabús entre nosotras. Sobre todo, gracias por eso. Y gracias, doctora. Muchas gracias. La verdad me quedó todo claro. Sí, gracias. Con todo el gusto. Las amamos. Chao. Chao. En el baño hablaremos sin tabús entre nosotras.